Eres un mentiroso, Rodrigo. Ni con todo tu dinero podrás limpiar lo que hiciste. El grito de Camila retumbó frente al auto de lujo. Él quedó inmóvil, viendo cómo su esposa se alejaba sin mirar atrás. Esa noche, el millonario más admirado de la ciudad conoció el silencio. Y en medio de ese silencio, una mujer humilde apareció para enseñarle lo que el dinero nunca pudo comprar. Rodrigo no entendía cómo todo se había derrumbado tan rápido. Aún podía sentir el eco de los gritos de Camila resonando en su cabeza, pero lo que más le dolía era el silencio que vino después. No había insulto que pesara tanto como su ausencia. Caminar por su casa se volvió insoportable. Cada rincón le recordaba la traición, los mensajes, las risas con aquella mujer que ahora ya no significaban nada. Todo olía a culpa. Todo le recordaba que había perdido el amor verdadero por un momento de debilidad. Esa noche salió sin rumbo. La ciudad seguía viva, pero para él todo estaba detenido. Las luces de los autos se mezclaban con sus pensamientos, y la lluvia ligera comenzó a mojarle la ropa. No sabía a dónde iba, hasta que sus pasos lo llevaron a un parque casi vacío, donde el aire olía a tierra y a hojas húmedas. Se sentó en un banco cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin esconderse. Nadie lo veía, nadie lo conocía. «No sirve de nada llorar por lo que tú mismo destruiste», dijo una voz suave a su lado. Rodrigo levantó la mirada. Era una mujer mayor, con el cabello gris y la piel marcada por los años. Sus ojos tenían algo extraño, una paz que desarmaba. «Perdón, señora, no quería que me escuchara», susurró él limpiándose las lágrimas. Ella sonrió con ternura. «Dios siempre escucha, aunque uno no hable, pero a veces manda oídos en forma de desconocidos». Rodrigo quedó en silencio. Esa frase lo atravesó. La mujer acomodó unas flores viejas sobre su falda y le tendió una de ellas. «¿Ve esta flor? Parece muerta, pero si la riegas con fe, puede volver a vivir, igual que un corazón arrepentido». Él tomó la flor con cuidado. «No creo merecer segundas oportunidades», murmuró. «Nadie las merece, hijo, pero el perdón no se gana, se acepta». Hubo un silencio lleno de significado. Rodrigo sintió un nudo en el pecho. No sabía por qué, pero esa mujer le inspiraba confianza, como si ya la hubiera visto antes. «¿Cómo se llama usted?», preguntó al fin. «Luz», respondió sin dejar de sonreír. «Porque siempre hay una, incluso cuando todo parece oscuro». Ella se levantó lentamente y antes de irse, añadió: «Camina, pero no corras tras lo que se fue. Busca lo que aún puede volver». Rodrigo la observó alejarse entre la neblina del parque. Algo en su interior empezó a moverse, como si sus palabras hubieran encendido una chispa. Al llegar a casa, vio el reflejo de su rostro en el espejo del vestíbulo. Ojeras profundas, ojos vacíos, el traje empapado por la lluvia. Era otro hombre, uno que ya no sabía quién era. Tomó su celular. Cientos de mensajes sin leer, entre ellos uno de Camila. Dudó, pero lo abrió. «No me busques. Necesito tiempo». Ese mensaje fue como una sentencia. Pero en lugar de rendirse, recordó la voz de Luz, esa calma inexplicable que le había devuelto algo parecido a esperanza. Con el corazón latiendo lento, tomó la flor que ella le había dado y la dejó en un vaso con agua sobre la mesa. «Si esto vuelve a vivir, tal vez yo también pueda», susurró. Afuera la tormenta continuaba, pero por dentro, algo en él empezaba a sanar. Rodrigo no lo sabía aún, pero aquella noche había sido el inicio de su redención. Y la mujer que creyó haber encontrado por casualidad no era una simple desconocida. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con la misma sensación de vacío, pero había algo distinto. El olor a café que él mismo preparó, algo que nunca hacía. En la mesa, la flor que Luz le había dado parecía apenas un poco más viva. Era casi imperceptible, pero suficiente para hacerlo creer que aún quedaba algo por salvar. Encendió su teléfono y vio el fondo de pantalla, una foto de Camila riendo.
sintió una punzada de culpa. La traición no solo había roto su matrimonio, también había borrado la alegría de su hogar. Por primera vez en años, no fue a la oficina. En cambio, condujo hasta el barrio donde creció. Las calles eran más pequeñas de lo que recordaba, los colores más opacos, pero ahí entendió lo lejos que había llegado y lo mucho que había perdido en el camino. En una esquina, una mujer vendía flores. Rodrigo se detuvo. ¿Conoce a una señora llamada Luz Martínez?, preguntó. La vendedora lo miró confundida. Aquí han pasado muchas luces, señor. ¿Por qué lo pregunta? Él sonrió con melancolía. Porque creo que me devolvió algo que había olvidado. Tomó un ramo de rosas y, sin saber exactamente por qué, lo llevó hasta la casa de Camila. Ella abrió la puerta, sorprendida. Tenía los ojos hinchados de llorar, el rostro cansado, pero seguía siendo la mujer que él amaba. «No vengo a justificarme», dijo Rodrigo antes de que ella pudiera hablar. «Solo quiero pedirte perdón». Camila cruzó los brazos. «¿Perdón? ¿Después de todo? No espero que confíes en mí. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar». Hubo un silencio. La tensión era espesa, pero debajo latía algo. La verdad. Camila miró las flores, y aunque quiso cerrar la puerta, su voz se quebró. «No se arregla con palabras, Rodrigo». Sus ojos se humedecieron. «Me rompiste el corazón, y ni todo tu dinero puede volver a unirlo». Él asintió bajando la mirada. «Entonces déjame demostrarte que ya no soy ese hombre». Ella respiró hondo y, sin decir más, cerró la puerta. Pero esta vez no lo hizo con rabia, sino con tristeza. Rodrigo se quedó allí, con las flores en la mano, sintiendo que cada paso de su castigo era necesario. Esa noche regresó al parque. Buscó a Luz, pero no estaba. Solo el banco vacío y unas flores frescas sobre el suelo. Se sentó en el mismo lugar, mirando el cielo. «Intenté hacer lo correcto», dijo en voz baja, «pero no sé si algún día podré reparar tanto daño». El viento movió las hojas, y entre el murmullo de los árboles creyó escuchar el eco de su propio pensamiento. Nadie puede cambiar el pasado, pero sí lo que hace con el presente. Rodrigo sonrió, mirando la flor que guardaba en el bolsillo. Esa noche fue al orfanato más cercano y ofreció donar alimentos. No quería cámaras ni reconocimiento. Solo quería hacer algo bien. Mientras los niños lo abrazaban, una sensación nueva lo llenó. Tranquilidad. No era fama ni orgullo. Era algo más simple, más humano. De regreso a casa, el teléfono vibró. Un mensaje de Camila. «Vi que fuiste al orfanato. No sé si lo haces por remordimiento o por amor, pero gracias». Rodrigo cerró los ojos conteniendo una lágrima. El hombre que había destruido todo empezaba, poco a poco, a construir algo diferente. Los días pasaron lentos. Rodrigo se levantaba temprano. Hacía su propio desayuno y salía sin el traje que solía usar para impresionar. Había cambiado el ruido de las reuniones por el silencio de los parques. Cada mañana dejaba agua limpia para la flor que Luz le había dado. No sabía por qué, pero cuidar esa pequeña vida lo hacía sentir acompañado. Una tarde, mientras caminaba por el mismo parque, vio a Camila a lo lejos. Estaba sentada en una banca, hablando con una amiga. Por un instante pensó en acercarse, pero se detuvo. No quería forzar nada. Solo la observó desde lejos, con una mezcla de nostalgia y esperanza. La amiga de Camila lo notó y susurró algo. Camila giró el rostro y sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo un silencio largo lleno de recuerdos. Rodrigo hizo un leve gesto de saludo. Ella no respondió, pero tampoco apartó la vista. Fue suficiente. Esa noche, decidió escribirle una carta. No para justificar su traición, sino para decirle lo que nunca tuvo el valor de decir en persona. Camila, sé que el perdón no se pide, se demuestra. No quiero que olvides lo que hice. Quiero que veas que estoy intentando ser alguien digno de tu respeto, aunque ya no me ames. Lo que más duele no es tu silencio, sino saber que lo provoqué. Si algún día vuelvo a mirarte sin culpa, será porque logré cambiar de verdad. Dobró la carta, la guardó en un sobre sin nombre y la dejó en el buzón de su casa al amanecer.
Durante el día, trabajó en silencio en su empresa, pero por primera vez empezó a interesarse por la gente que lo rodeaba. Escuchó a sus empleados, preguntó por sus familias, ofreció ayuda sin esperar nada. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, le contó que su madre estaba enferma y no podía pagar el tratamiento. «No lo digas a nadie», le pidió Rodrigo al entregarle un sobre con dinero. «Solo prométeme que cuando puedas ayudar a otro lo hagas también». Mateo no supo qué decir, solo lo abrazó, y en ese abrazo Rodrigo sintió algo que no había sentido en años: conexión humana. Esa noche volvió al parque. Esperó un buen rato, pero Luz no apareció. Miró el banco vacío y sin saber por qué se sentó igual. El aire estaba tibio, el cielo despejado. Dejó escapar un suspiro. «Gracias donde quiera que esté», murmuró. Un niño se acercó corriendo con un carrito de juguete. «Señor, ¿puede empujarlo?», preguntó con una sonrisa inocente. Rodrigo lo hizo, y el niño rió tan fuerte que por un momento olvidó su tristeza. La madre del pequeño lo miró desde lejos y le agradeció con un gesto. Caminar de regreso a casa con esa risa en los oídos fue como respirar de nuevo. Al llegar vio la flor sobre la mesa. Tenía un nuevo brote, apenas visible, pero vivo. Por primera vez sonrió sin culpa. No sabía si Camila volvería, pero sentía que al menos estaba empezando a merecerlo. Y aunque aún no entendía el porqué de tantas coincidencias, algo dentro de él le decía que todo lo que estaba viviendo tenía un propósito, uno que todavía no alcanzaba a comprender. Los días siguientes, Rodrigo empezó a notar que el mundo no era el mismo cuando uno dejaba de mirarlo con soberbia. El ruido del tráfico ya no lo irritaba. El saludo de los porteros le parecía cálido. Había algo distinto en su manera de caminar, menos prisa, más conciencia. Una tarde, al salir de su empresa, vio a Camila cruzando la calle con unas bolsas. Sin pensarlo, se acercó. «Déjame ayudarte», dijo con voz baja. Camila lo miró con desconfianza. «No hace falta». «Lo sé», respondió, «pero quiero hacerlo igual». Ella dudó un instante y terminó entregándole una de las bolsas. Caminaron en silencio hasta su coche. No hubo sonrisas, pero tampoco reproches. Fue el silencio más largo y más humano que habían compartido en mucho tiempo. Antes de despedirse, Rodrigo se atrevió a decir: «No espero que vuelvas conmigo, Camila. Solo quiero que estés bien». Ella lo miró fijamente. «No sé qué pretendes». «Aprender», respondió él. Ese día, Camila volvió a casa con el corazón revuelto. No confiaba en él, pero algo en su mirada le recordó al hombre que conoció hace años, antes de que el poder lo cambiara. Esa noche, mientras Rodrigo cerraba las cortinas de su departamento, vio la flor sobre la mesa. Ahora tenía un tallo firme, más verde que nunca. Sonrió sin darle demasiada importancia y se sirvió un vaso de agua. En ese momento, un suave golpe en la puerta lo hizo girar. Al abrir, no había nadie. Solo un pequeño ramo de flores en el suelo, con una nota escrita a mano. Cuando uno cuida lo pequeño, la vida le confía lo grande. No había firma, pero él reconoció la caligrafía. Era de Luz. Rodrigo guardó el papel en su bolsillo. Sintió una calma que no sabía explicar, una fuerza que lo empujaba a seguir cambiando, aunque no entendiera por qué esa mujer parecía aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Al día siguiente, fue a visitar a su madre, a quien no veía desde hacía meses. Ella vivía en una casa sencilla en Puebla. «No esperaba verte tan pronto, hijo», dijo la mujer, sorprendida al abrir la puerta. Rodrigo la abrazó sin decir palabra. «Solo quería pasar tiempo contigo, mamá». Esa tarde cocinaron juntos. Ella notó algo distinto. Su hijo escuchaba. No hablaba de negocios ni de autos, sino de la gente que había ayudado, de los niños del orfanato, de la paz que sentía al hacer las cosas bien. «¿Y Camila?», preguntó ella. Rodrigo bajó la mirada. «No sé si volverá, pero ya no quiero que me perdone por miedo. Quiero que me vea y sienta que puedo hacerla feliz de verdad». Su madre acarició su rostro. «Si hablas así, hijo, ya diste el primer paso». Esa noche, al regresar a la Ciudad de México, Rodrigo pasó por el parque. Esperaba ver a Luz otra vez,
pero solo encontró su banco vacío. Sin embargo, al sentarse, descubrió una flor idéntica a la suya apoyada en el respaldo, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. La tomó entre sus manos, sintiendo que aquella presencia silenciosa lo seguía acompañando. No sabía quién era realmente esa mujer, pero sí sabía que desde que la conoció, su vida había tomado otro rumbo. Y aunque todavía no entendía el porqué, empezaba a aceptar que algunas personas llegan a nosotros justo cuando más las necesitamos. La rutina de Rodrigo se había vuelto simple, pero por primera vez en años le gustaba esa simplicidad. Despertar temprano, preparar su desayuno, pasar por el parque antes de ir al trabajo. Siempre dejaba una flor nueva en el banco donde había conocido a Luz. Era su manera de agradecer, aunque nunca supiera si ella volvería. Una mañana, mientras regaba la flor que tenía en casa, recibió una llamada inesperada. Era Camila. Su voz sonaba fría, pero no distante. «Necesito que hablemos», dijo. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Claro, cuando quieras. Hoy, en el café de la esquina de siempre». Durante horas no pensó en otra cosa. Al llegar la vio en una mesa junto a la ventana, con un café sin tocar. Estaba hermosa, pero su mirada seguía siendo una mezcla de tristeza y fuerza. «Gracias por venir», dijo él tomando asiento. Camila respiró hondo. «Te cité porque necesitaba verlo con mis propios ojos». Lo miró fijo. «Todo el mundo puede fingir, Rodrigo. Quiero saber si tu cambio es real o solo culpa». Él bajó la vista. «No quiero convencerte de nada. Solo intento vivir diferente». «¿Y por qué ahora?», preguntó ella con tono quebrado. «¿Por qué no cuando aún tenías mi confianza?». «Porque antes no sabía lo que valía perderte». Camila apretó los labios evitando que una lágrima cayera. «No quiero que me prometas nada», dijo finalmente. «Si de verdad cambiaste, no será por mí, será por ti». Rodrigo asintió. Ella se levantó, dejó dinero sobre la mesa y se fue. Él no intentó detenerla. Solo quedó ahí mirando cómo la puerta del café se cerraba suavemente, sintiendo que su oportunidad no era recuperarla, sino demostrarse a sí mismo que podía ser alguien mejor. Esa noche, mientras conducía por la ciudad, un coche se detuvo bruscamente frente al suyo. Un joven con casco se cayó de una motocicleta. Rodrigo frenó a tiempo y bajó corriendo para ayudarlo. El muchacho tenía la pierna herida, el rostro asustado. «Tranquilo, todo va a estar bien», le dijo Rodrigo llamando a una ambulancia. Cuando el paramédico llegó, el joven murmuró entre sollozos: «Pensé que iba a morir. Nadie se detiene nunca». Rodrigo lo miró con firmeza. «Hoy sí». Mientras esperaban la ambulancia, recordó la voz de Luz. «Cuando uno cuida lo pequeño, la vida le confía lo grande». No entendía por qué, pero esas palabras le daban fuerzas. Días después, Camila se enteró de lo ocurrido por las noticias. No mencionaron su nombre, pero reconoció su coche, su chaqueta, su forma de ayudar. Lloró en silencio, recordando al hombre que un día amó y creyó perdido. Esa misma tarde pasó por el parque. Vio el banco donde él siempre dejaba flores. Una de ellas tenía un pétalo caído, otro brotando. Se sentó, tocó el tallo con suavidad y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sino gratitud. Cuando abrió los ojos, una anciana pasaba frente a ella y se detuvo un segundo para sonreírle. «Hermoso día, ¿verdad?», dijo la mujer. Camila asintió. «Sí, hermoso». No lo sabía, pero era Luz, y su sonrisa parecía decirle que el perdón a veces llega cuando uno deja de buscarlo. Durante varios días, Camila no pudo quitarse de la cabeza aquella imagen de Rodrigo ayudando al joven accidentado. No lo dijo a nadie, pero algo dentro de ella empezó a tambalearse. El hombre que había odiado parecía volverse alguien distinto, y eso la confundía. Una tarde decidió pasar por la empresa, no para verlo, sino para recoger unos documentos que todavía llevaba su firma. Al llegar, lo vio conversando con sus empleados, no en su despacho elegante, sino en medio de ellos, riendo, escuchando. Aquella naturalidad la desarmó. «Señora Ríos», la saludó uno de los asistentes. «El señor Herrera está en la planta, si quiere esperarlo».
Ella dudó un instante, pero bajó. Rodrigo la vio entre la multitud y su gesto cambió. Sorpresa, respeto, miedo de interrumpirla. «Camila, no esperaba verte aquí. Solo vine por mis papeles», respondió, intentando sonar indiferente. «Los tengo en mi oficina». Le señaló el camino manteniendo distancia. Dentro el ambiente era distinto al de antes. Las paredes ya no mostraban cuadros caros, sino fotos del personal, notas, cartas de agradecimiento. Camila lo notó sin querer. «¿Cambiaste cosas?» «Sí», dijo él. «Me di cuenta de que trabajar con gente no es lo mismo que trabajar sobre la gente». Ella asintió en silencio, guardó los documentos y se dirigió a la puerta. Antes de salir, lo miró de nuevo. «Vi lo que hiciste con el chico de la moto». Rodrigo bajó la vista. «No esperaba que se supiera». «Yo tampoco esperaba sentir orgullo», dijo ella, y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Rodrigo volvió al parque. Llevaba una pequeña libreta donde escribía todo lo que había aprendido desde que conoció a Luz. Pero al llegar, el banco estaba ocupado. Un grupo de jóvenes reía y bebía, dejando basura por todas partes. «Chicos, ¿podrían recoger eso?», pidió con calma. Uno de ellos se levantó desafiante. «¿Y tú quién eres? ¿El dueño del parque?». «No», respondió Rodrigo. «Solo alguien que quiere mantener limpio el lugar donde muchos encontramos paz». Las risas se apagaron. El muchacho lo observó unos segundos y, sin decir más, empezó a juntar las botellas. Los demás lo imitaron. Cuando se fueron, Rodrigo recogió el último papel y se sentó, agotado. El viento trajo el perfume conocido de las flores de jazmín. Giró lentamente la cabeza y la vio. Luz estaba a unos metros, sentada con serenidad. «Pensé que no volvería a verla», dijo él. Ella sonrió. Nadie se va realmente cuando su propósito no ha terminado. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué propósito?». «El de sanar lo que rompiste, sin olvidar lo que aprendiste». Antes de que pudiera decir más, una llamada interrumpió el silencio. Era Camila. «Rodrigo, necesito verte. Es importante». Su voz sonaba diferente, con miedo. «¿Qué pasa?». «Mi madre está enferma. No sé a quién más acudir». Rodrigo se levantó de inmediato. «Voy para allá», colgó. Pero al mirar de nuevo hacia donde estaba Luz, ya no había nadie. Solo el eco de sus palabras flotando en el aire. Esa noche, mientras conducía bajo la lluvia hacia el hospital, entendió algo. A veces el destino no te da segundas oportunidades para recuperar el amor, sino para demostrar que lo mereces. Rodrigo llegó al hospital con la ropa empapada y el corazón acelerado. Preguntó por la señora Rosa, la madre de Camila, y corrió hasta la sala de urgencias. Allí la encontró, pálida con un respirador mientras Camila la sostenía de la mano. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sin levantar la vista. «Me llamaste», respondió él con voz serena. «Y no pienso irme». Camila no discutió. Estaba agotada, con los ojos rojos de tanto llorar. Rodrigo se acercó despacio, tomó un pañuelo de su bolsillo y le secó una lágrima con suavidad. Ella no se apartó. «Los médicos dicen que fue una crisis, pero está estable», dijo ella finalmente. «Entonces esperaremos juntos», murmuró él. Pasaron las horas en silencio. La lluvia golpeaba las ventanas del hospital y Rodrigo, sin darse cuenta, se quedó dormido en una silla. Camila lo miró de reojo, su cabeza inclinada, las manos entrelazadas. Por un instante, recordó los primeros años de su matrimonio, cuando él aún era ese hombre sencillo que la hacía reír con tonterías. Al amanecer, la doctora salió de la habitación con una sonrisa. «Buenas noticias, la señora Rosa está mejor». Camila suspiró aliviada, y por primera vez en meses apoyó su cabeza en el hombro de Rodrigo. Él no dijo nada, solo cerró los ojos y disfrutó de ese breve instante de calma. Más tarde, cuando su madre despertó, lo reconoció enseguida. «Rodrigo, no sabes cuánto recé por este momento», dijo ella con voz débil. Él se acercó, sonriendo. «Yo también necesitaba verlo, señora Rosa». La mujer lo tomó de la mano. «No importa lo que hiciste, hijo. Lo importante es que estás aquí ahora. Eso también es una forma de perdón».
Camila observó la escena con el corazón apretado. No podía negar lo que veía. Rodrigo no estaba actuando. Había cambiado de verdad. Durante los días siguientes, él se encargó de todo. Medicamentos, visitas, comidas. No se quejaba, no presumía. Simplemente estaba presente. Cada noche, antes de irse, dejaba una flor en la mesa del hospital, la misma especie que Luz le había regalado aquella tarde en el parque. Una noche, mientras Camila lo acompañaba hasta el pasillo, se detuvo. «No entiendo por qué sigues aquí», dijo ella. «No te lo pedí». Rodrigo la miró con ternura. «Porque estar aquí me hace sentir en paz. Y no hay nada más valioso que eso». Camila se quedó en silencio. Su mirada se suavizó y por un segundo pareció querer decir algo, pero se contuvo. «Buenas noches, Rodrigo», murmuró finalmente. «Buenas noches, Camila», respondió él, con una sonrisa que no buscaba convencer, solo agradecer. Cuando salió del hospital, el cielo estaba despejado por primera vez en días. Al cruzar la calle se detuvo un instante. Al otro lado, junto al jardín, una mujer mayor lo observaba. Llevaba el mismo abrigo gris, la misma calma en la mirada. Luz. Ella no habló. Solo levantó una mano, como quien bendice desde lejos, y luego desapareció entre la gente. Rodrigo no supo si había sido real o una ilusión provocada por el cansancio. Pero dentro de sí, algo se fortaleció. La certeza de que no estaba solo en ese camino. Y aunque Camila aún dudaba, una parte de su corazón empezaba a recordar lo que era confiar. Los días en el hospital se volvieron una rutina. Rodrigo llegaba temprano, llevaba flores frescas, conversaba con los enfermeros y pasaba las noches en la sala de espera. Ya no importaba si Camila le hablaba poco, su presencia era suficiente. Una tarde, cuando la señora Rosa fue dada de alta, Camila le pidió a Rodrigo que las llevara a casa. Durante el trayecto, nadie habló. Solo el sonido del motor y la respiración tranquila de la madre llenaban el espacio. Al llegar, Camila abrió la puerta de su casa. Rodrigo la siguió con cautela, sintiendo el peso de cada recuerdo. Sobre la mesa del comedor aún había un marco con una foto de ellos dos sonriendo. Él lo miró con melancolía. «Puedes dejar las bolsas ahí», dijo Camila sin mirarlo. «Claro», respondió él colocando todo con cuidado. Cuando terminó, se quedó de pie frente a ella. «Gracias por dejarme ayudar». «No lo hice por ti», respondió ella, aunque su voz sonó más cansada que dura. Rodrigo sonrió con respeto. «Lo sé. Lo hiciste por tu madre y eso te hace más fuerte». Ella lo miró por un momento y luego bajó la vista. «Rodrigo, no te confundas. Que te vea diferente no significa que todo esté perdonado». «No busco eso», dijo él con calma. «Solo quiero hacer lo correcto, aunque nadie lo vea». Se hizo un silencio denso, pero no incómodo. Por primera vez, Camila no sintió la necesidad de echarlo. Había algo nuevo en su forma de hablar, sinceridad. Esa noche, cuando él ya se había ido, la señora Rosa le tomó la mano. «Hija, el rencor enferma más que cualquier fiebre. No lo pienses tanto». Camila suspiró. «No sé si puedo perdonarlo, mamá». «No se perdona por los demás, se perdona por uno mismo», dijo la mujer con ternura. «El perdón también es una manera de descansar». Las palabras quedaron flotando en el aire, suaves pero firmes. Mientras tanto, Rodrigo volvió al parque. Necesitaba pensar, respirar. Se sentó en el banco donde todo había comenzado. A su alrededor, el sonido de los grillos y el viento entre las hojas. Entonces notó algo bajo su mano, un sobre doblado, sin nombre. Dentro había una nota escrita con letra firme. Cuando el amor duele, no significa que haya muerto. A veces solo necesita aprender a respirar de nuevo. No había firma ni pista de quién la dejó. Rodrigo sonrió levemente. No quiso buscar explicación. Tal vez alguien, como él, había aprendido a escribirle al silencio. Al día siguiente, decidió dar un paso más. Vendió uno de sus autos y con ese dinero pagó los tratamientos médicos de varios niños del hospital donde había estado la madre de Camila. No quería aplausos, solo quería devolver algo de todo lo que la vida le había permitido recuperar.
Un periodista local se enteró y quiso entrevistarlo, pero Rodrigo se negó. No necesito titulares. Lo importante no es quién da, sino que alguien reciba. Camila se enteró por otros. Lo vio en silencio desde la distancia, sin saber si acercarse o no. Esa noche, mientras observaba la flor que él le había dejado en el hospital, la tocó con los dedos y murmuró: quizás sí cambió. Recordó sus primeros años juntos, cuando la felicidad cabía en un paseo por la calle o una cena sencilla. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Al mismo tiempo, en su departamento, Rodrigo pensaba en ella. Se había prometido no forzar nada, dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Pero en el fondo, una esperanza tímida seguía viva. Abrió el cuaderno donde escribía sus reflexiones y anotó: no busco volver atrás. Quiero caminar hacia donde aún haya amor, aunque no me espere. Fuera, el viento soplaba suave, la ciudad dormía, y en algún lugar entre ambos, la distancia empezaba a encogerse sin que ninguno lo notara. Los días parecían volver a su curso. La madre de Camila se recuperaba. Rodrigo seguía con su rutina sencilla, y aunque no hablaban todos los días, entre él y Camila existía un hilo invisible que volvía a tensarse. Una tarde, mientras salía de su empresa, recibió una llamada de Mateo, el joven empleado al que había ayudado tiempo atrás. «Señor Herrera, gracias por lo que hizo por mi madre. Ella mejoró, pero ahora quiero devolverle el favor». «No tienes que hacerlo», respondió Rodrigo sonriendo. «Sí tengo». La voz del muchacho sonaba decidida. «Hay un proyecto de viviendas sociales. Sé que usted podría impulsarlo. No ganará dinero, pero puede cambiar vidas». Rodrigo guardó silencio. Aquello lo conmovió. «Mándame los planos, lo haré». Esa noche revisó los documentos hasta tarde. Era un trabajo enorme, pero lo sintió como una oportunidad para construir algo limpio, sin sombras. Camila, por su parte, empezó a visitarlo con pequeñas excusas. Una vez para devolverle un libro, otra para agradecerle por ayudar con su madre. Siempre breve, siempre medida. Pero sus ojos ya no tenían rabia. Una tarde lo encontró en el parque, revisando papeles. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Intento hacer algo útil. Viviendas para familias sin techo», respondió sin levantar la vista. Ella lo observó en silencio. «Nunca te vi tan tranquilo». «Tal vez porque por fin entiendo lo que vale la pena», dijo él mirándola. «No quiero ser el hombre que tuve que perder todo para aprender a amar». Camila lo miró un largo momento. Había ternura en sus ojos, pero también miedo. «No prometas nada, Rodrigo. Solo sigue siendo así». Él asintió. «Lo intentaré». Pasaron semanas de trabajo intenso. Rodrigo recorría barrios humildes, hablaba con familias, dibujaba planos a mano, se ensuciaba las manos, reía con los niños. Ya no era el millonario distante, era uno más. Una tarde, mientras supervisaba una construcción, un andamio se soltó. El ruido fue ensordecedor. Rodrigo apenas tuvo tiempo de empujar a un obrero fuera del peligro antes de que la estructura cayera sobre él. Todo ocurrió en segundos. Polvo, gritos, silencio. Cuando lo sacaron, estaba consciente, pero con la pierna atrapada. «Estoy bien», dijo con esfuerzo. «Solo avisen a Camila, por favor». Horas después, en el hospital, ella llegó corriendo con el rostro desencajado. Lo encontró conectado a máquinas, con vendas y moretones. Él la miró con una sonrisa débil. «Te dije que no hacía falta ser héroe», susurró ella, intentando contener las lágrimas. «No soy un héroe», murmuró Rodrigo, «solo un hombre que aprendió a no huir». Camila tomó su mano y la apretó. «Te odio por hacerme sentir esto otra vez». «Entonces, odíame un poco más», respondió él con voz temblorosa. «Pero no te vayas». Ella lloró en silencio, y por primera vez no intentó esconderlo. Durante los días de recuperación, Camila lo visitaba todos los días. Le llevaba libros, comida casera, risas tímidas. Rodrigo mejoraba lentamente, pero lo que más lo curaba era verla sonreír de nuevo. Una tarde, cuando el médico confirmó que pronto podría irse, ella lo abrazó. «Prométeme que vas a cuidarte», dijo. «Solo si tú prometes no dejarme hacerlo solo».
Camila no respondió, pero su silencio fue la respuesta más sincera que podía darle. Mientras ella salía del hospital en el pasillo, una enfermera mayor la detuvo. ¿Usted es familiar del señor Herrera? Soy alguien importante para él, respondió sonriendo. La enfermera asintió. Entonces quizás quiera saber algo. Cuando lo ingresaron, insistía en repetir un nombre. Luz. Dijo que le debía su vida. Camila frunció el ceño. ¿Luz? Sí, una mujer mayor, según él, pero nadie la vio. Camila no respondió. Esa noche no pudo dormir. La curiosidad la quemaba por dentro. A la mañana siguiente, mientras Rodrigo dormía, Camila fue al parque. Necesitaba entender quién era esa mujer que tanto mencionaba. Caminó despacio entre los árboles, buscando el banco que él solía visitar. Allí estaba, vacío, cubierto de flores marchitas. Se sentó y esperó unos minutos, observando la gente pasar. Un anciano se detuvo cerca y le dijo con amabilidad: «Ahí siempre dejan flores, ¿sabe? Dicen que fue donde una señora muy querida solía sentarse». Camila lo miró. «¿Una señora llamada Luz, tal vez?» El hombre sonrió. «Sí, doña Luz Martínez. Murió hace unos años. Era vendedora de flores. La atropelló un auto justo aquí, un día de lluvia». Camila sintió un escalofrío. ¿Murió? ¿Aquí? Sí, pero la gente la recuerda porque ayudaba a todos. Tenía una fe especial. Decían que cuando alguien estaba perdido, siempre sabía qué palabras decir. Camila se levantó despacio, con los ojos húmedos. Miró alrededor y por un instante creyó oler el mismo perfume de jazmín que Rodrigo describía. No había nadie, solo el sonido del viento entre las hojas. Horas más tarde fue al hospital. Rodrigo estaba despierto, leyendo. «¿Luz Martínez?», preguntó ella, entrando. Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Cómo sabes ese nombre?». «Fui al parque, me lo contaron». Hizo una pausa. «Rodrigo, esa mujer murió hace años». El silencio llenó la habitación. Rodrigo dejó el libro a un lado. «No puede ser. Hablé con ella, Camila. Me dio una flor. Me enseñó a cambiar». «Tal vez no era ella», susurró Camila. «Tal vez fue alguien que Dios puso en tu camino». Rodrigo sonrió con tristeza. «No sé qué fue. Solo sé que sin ella nunca habría encontrado el valor para mirarte a los ojos otra vez». Camila se acercó y tomó su mano. «Entonces no importa quién era. Lo importante es lo que hizo contigo». Él apretó sus dedos. «Y contigo también». Días después, Rodrigo salió del hospital. Caminaba con dificultad, pero su mirada estaba llena de vida. Cuando llegó al parque, encontró en el banco una sola flor, igual a la primera que Luz le había dado. La tomó con ternura y la sostuvo contra el pecho. Camila lo observaba desde lejos. Se acercó sin hacer ruido y se sentó junto a él. «¿Sabes?», dijo ella. «Mi madre dice que el perdón no borra el pasado, pero limpia el alma». Rodrigo la miró y sonrió. «Entonces, ¿ya puedo empezar a respirar otra vez?». Camila asintió. «Si es conmigo, sí». El sol se filtraba entre los árboles, tiñendo todo de dorado. El ruido de la ciudad quedaba lejos, como si el tiempo se detuviera solo para ellos. Rodrigo dejó la flor sobre el banco y, mirando al cielo, susurró: «Gracias, Luz». Por un segundo, el viento sopló más cálido y los pétalos de la flor se movieron suavemente. Camila lo abrazó, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo que algo más grande los unía. No hubo promesas, solo silencio. El tipo de silencio que llega cuando el amor vuelve a su lugar. Rodrigo y Camila reconstruyeron su vida poco a poco, sin prisas ni discursos. No fue un regreso fácil. Hubo días de dudas, noches de silencio, pero también risas nuevas, desayunos simples y paseos por el mismo parque donde todo comenzó. Cada aniversario, Rodrigo dejaba una flor sobre aquel banco, sin nombre ni explicación. Camila lo acompañaba en silencio. Y aunque ninguno hablaba de ello, ambos sabían que Luz no había desaparecido del todo. Su enseñanza seguía viva en cada gesto de bondad, en cada perdón ofrecido sin orgullo. Rodrigo aprendió que el verdadero amor
no se compra ni se mendiga, se cultiva. Camila entendió que perdonar no es olvidar, sino elegir recordar sin dolor. Y juntos descubrieron que, a veces, el destino se vale de las personas más humildes para mostrar lo esencial. Que incluso después de la traición, el amor verdadero puede renacer si el corazón aprende a escuchar. El viento movía las hojas del parque y en el aire flotaba un suave aroma a jazmín. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.